Un balance es un informe que nos da la situación de la empresa en un momento concreto. Nos ofrece numerosos datos, entre los que se encuentran la deuda de la empresa en ese momento, ya sea con bancos o proveedores, los fondos propios que tiene, el beneficio o pérdida que pueda tener en ese instante, la deuda de clientes, el valor de las existencias, activos fijos, tesorería, etc. Para ejecutarlo debemos ir a Finanzas, Informes financieros, Financiero, Balance. Nos aparece la ventana Criterios de selección, donde por medio de una serie de parámetros configuraremos el informe. Lo primero que debemos elegir es si vamos a utilizar la fecha en la que se contabilizaron los documentos o la fecha del propio documento. Lo más habitual es utilizar, como haremos nosotros, la fecha contable. Continuaremos eligiendo el rango de fechas entre las que deseamos ver la información. Nuestro informe abarcará todo el año 2021. En la opción Modelo, elegiremos la estructura mediante la cual se nos presentarán los datos. El modelo por defecto sigue la estructura propia del plan de cuentas, y es la que vamos a utilizar para este ejemplo. Si por algún motivo la empresa utilizara otro modelo, disponemos de estas otras dos opciones, cuyas estructuras deberemos definir en la opción del menú Modelos Informe Financiero. Pero esto lo veremos en otra ocasión. Hoy nos limitaremos a utilizar el modelo Plan de Cuentas. Como veis, hay muchas más opciones de configuración, e iremos aprendiendo poco a poco a lo largo del vídeo para qué sirven, pero ahora ejecutaremos el informe tal y como está para familiarizarnos con él. Por lo tanto, presionamos OK. Aquí lo tenemos. En la parte superior aparece el rango de fechas que acabamos de elegir hace un momento. En la columna de la izquierda nos aparecerán las cuentas contables, y tal y como elegimos anteriormente, la estructura coincidirá con la del Plan General Contable. Esto lo veremos más claramente al utilizar este selector, en el que podemos ir desplegando los diferentes niveles, llegando así hasta las cuentas. Resulta interesante mencionar que desde el informe podemos entrar a cualquiera de las cuentas presionando sobre la flecha. Y una vez en ella, podríamos acceder también al mayor de dicha cuenta, mediante esta flecha. Las dos columnas de la derecha nos servirán para visualizar los datos propiamente dichos. Como vemos aquí, la suma de cada grupo va hacia abajo, donde encontramos el total de dicho grupo. Sin embargo, haciendo clic en este check, podemos visualizar esos totales también en la parte superior del grupo, a la altura del título principal. Además, con el check Ocultar títulos, tenemos la posibilidad de hacerlos desaparecer para centrarnos exclusivamente en las cuentas contables. Pero ojo, es importante fijarse en que estemos en un nivel donde haya cuentas, como ahora, que nos encontramos en el nivel 5. Pero si estuviéramos en otro nivel superior donde solo hay títulos y los ocultamos, lógicamente no aparecería ninguna cuenta. Lo que sí seguimos viendo es el periodo de ganancias, que es un dato provisional, ya que el resultado de la empresa no se calcula hasta que no se ejecuta el cierre del año. El periodo de ganancias siempre se ubica al final de la estructura. Para ver esto mejor, desmarquemos Ocultar títulos y vayamos hasta el nivel 5. Siempre lo encontraremos desplazándonos hacia el final de la estructura. Ahora que ya hemos tomado contacto con el informe de balance, recuperemos los criterios de selección para continuar explorando las diferentes posibilidades que nos ofrece. Comenzaremos por este grupo de opciones. La primera es Cuentas con saldo cero. Por defecto, únicamente aparecen en el informe las cuentas con saldo positivo o negativo, así que no se visualizan las cuentas con saldo cero. Si queremos incluirlas en el informe, debemos marcar el check de esta opción, y este será el resultado. Antes de continuar, debemos detenernos un momento para explicar algo. Este es el Plan General Contable Español. Cada título y cada cuenta tiene un nombre y un código, y así es como aparecen en el informe. Sin embargo, puede que nuestra empresa sea filial de una matriz extranjera y que nos surja la necesidad de presentar un balance adaptado al Plan General Contable de ese otro país. Si seleccionamos un título para acceder a su información, veremos que podemos introducir un código externo.
De la misma manera, si entramos en bancos, cuentas, podemos darle también un nombre extranjero. Pasa exactamente lo mismo en las cuentas. Seleccionamos una y le damos un código externo. Y en bancos, cuentas, le damos un nombre extranjero. Esto deberemos hacerlo para cada uno de los títulos y cuentas que queramos que aparezcan en el informe. Si volvemos a los criterios de selección, nos encontramos con nombre extranjero y código externo. Elegiremos ambas opciones para ver cómo efectivamente los números y nombres de las cuentas se sustituyen. El siguiente grupo de opciones sirve para decidir la periodicidad que se utilizará para presentar los datos. Hasta ahora hemos estado visualizándolos de forma agregada para todo el año, pero si hubiéramos escogido informe trimestral, los datos se dividirían en columnas por trimestre, como vemos que sucede aquí. De haber optado por informe mensual, las columnas corresponderían a los meses. Pero aún disponemos de una cuarta opción, ya que hay empresas cuya periodicidad no corresponde con ninguna de las anteriores. Esas empresas deberán definir sus periodos en la opción del menú Periodos contables. Y para que el informe de balance atienda a dicha definición, deberán marcar el check Informe periódico. Volvamos ahora al menú principal. Entramos en Gestión, Inicialización Sistema, Detalles de empresa. Y en la pestaña Inicialización básica encontraremos dos opciones que nos interesan. La moneda local es la moneda de la zona geográfica donde se está operando, pero nuestra empresa puede trabajar en una moneda diferente. Si ese fuera el caso, deberemos indicarlo aquí. ¿Y por qué hablamos de esto? Pues porque entre los criterios de selección para el informe de balance tenemos la posibilidad de elegir cómo visualizar los datos en cada una de las columnas. En la primera podemos ver la moneda local o la de sistema. Nosotros optamos por la moneda local. Y en la segunda columna nuestras opciones son moneda de sistema, que acabamos de comentar, moneda extranjera, que dependerá de en qué moneda hayamos hecho los movimientos, y por último la opción más habitual, que es el porcentaje relativo, y es la que elegiremos para este ejemplo. Este es el resultado de nuestra configuración. La primera columna nos ofrece los datos en euros, que es nuestra moneda local, y la segunda columna el porcentaje relativo. Veamos cómo se interpreta con un ejemplo. Si el informe nos indica que el activo es de 1.049.000 euros y las existencias suponen 619.000, el 58,99% es el porcentaje relativo de las existencias sobre el activo total. Atendamos ahora a este grupo de opciones. Si marcamos este check, el informe tendrá en cuenta los documentos preliminares. Los documentos preliminares los encontraremos en el menú dentro de la sección Finanzas. No los veremos en este vídeo. Basta con mencionar que son documentos que consisten en previsiones, ya sean de ingresos o de gastos, pero que no son definitivas. Por lo tanto, si seleccionamos el check, el informe las tendrá en cuenta, y si no lo marcamos, no las considerará. La opción Añadir saldos finales sirve para ver datos del cierre del ejercicio. Por lo tanto, si marcamos esta opción, eligiendo también visualizar las cuentas con saldo cero, el aspecto de nuestro informe debería ser este. Todas las cuentas a cero. Si alguna no lo estuviera, significaría que queda algún saldo a traspasar al siguiente ejercicio. Por ello, este método se puede utilizar como comprobación de que el cierre se ha realizado correctamente. Para explicar la función de ignorar ajustes, debemos hablar de una opción que encontraremos dentro de Finanzas, Asientos. Se trata del ajuste periodo 13. Cuando colocamos esta marca a un asiento, estamos diciendo que por alguna circunstancia ha sido realizado una vez cerrada la contabilidad. Pues bien, si no seleccionamos el check, estos ajustes del periodo 13 serán considerados para el informe, pero tenemos la posibilidad de ignorarlos marcando la casilla. Para terminar, presionaremos el botón Ampliado. Aquí tenemos opciones para acotar los datos del balance, aplicando unos criterios de filtro mediante una serie de campos adicionales.
Los campos disponibles en esta pantalla dependerán de cómo esté configurada la base de datos. En esta, por ejemplo, no tenemos segmentación de datos ni sucursales, pero si los tuviéramos, aparecerían aquí y podríamos seleccionarlos.